Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por su asistencia a esta mañana de martes. Vamos a continuar con el diplomado y con el módulo relativo al derecho de reunión. Entonces, bueno, ayer habíamos dicho a grandes rasgos, ¿no? Un poco de la historia del derecho de reunión, cuáles son sus elementos centrales, sobre todo, no tanto desde un punto de vista normativo, como desde un punto de vista histórico, ¿no? Hicimos una crítica perdón, tengo un dolor de cabeza horrible, discúlpenme, una crítica a la perspectiva de los derechos humanos, sobre todo a la perspectiva de esta idea que yo dije es una falsa idea del universalismo. Bueno, yo no lo digo, desde luego, ¿no? Hay bibliografía que así lo contempla. Entonces, bueno, la idea de universalismo y cómo de alguna manera está vinculado con el derecho de reunión y de asociación, porque, ay, perdón, denme un minuto. Perdón, por favor. Sí, Fidel García. Doctor, con muchísimo respeto para mis compañeros, compañeras, si se siente usted mal, desde mi punto particular podemos suspender la clase, ¿eh? De No, verdad está que bien, está bien. Sí, profe, lo pongo a consideración de todos y de todas. Está bien, continuamos. No, discúlpenme. ¿Sabe qué? Que se ve muy pálido, Doc. Se ve muy pálido. Sí. Si Sí, quiere no apagar se preocupe. un ratito la cámara y... No, estoy bien. Gracias. Les decía entonces que el elemento histórico nos permite entender al derecho de asociación desde la perspectiva de cómo se van incorporando ciertos actores sociales al debate democrático, digamos, ¿no? Que esto les permite emerger como sujetos de derechos, y que esa emergencia como sujetos de derechos es lo que va vinculándoles al quehacer democrático, ¿no? Y lo que permite posteriormente que haya otro tipo de derechos asociados a esto, ¿no? El derecho propiamente ya de asociación, como partidos políticos, como sindicatos, pero que tiene su fundamento en la posibilidad de reunirse, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver elementos ya más bien jurídicos constitucionales. Vimos ayer un poquito también cómo lo contemplaba la Constitución de 1857, la redacción original, y cómo eso se trasladó a la Constitución del 17. Y bueno, entonces, eso también ahorita vamos a hablar de elementos tanto constitucionales como convencionales, ¿no? Entonces, a partir y ya había mencionado, ¿no? La Revolución Francesa es la que considera tanto la asociación como la reunión eh, en términos históricos, ¿no? Y luego, ya en el siglo XX, la Organización de las Naciones Unidas reconoce la línea histórica de la Revolución Francesa y se expide la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? En donde el artículo 20, con el carácter liberal de los estados firmantes, pues comienzan a erigir, a enarbolarse esta universalidad de los derechos y se reconoce a la asociación y reunión. Y se establece, ¿no? en el artículo 20 de esta Declaración Universal, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Vamos a ver cómo estos elementos se trasladan también a cómo se garantiza, que no es, digamos, es la contraparte, ¿no? O sea, cómo la autoridad responde a las asociaciones y a las reuniones, y de qué manera, en todo caso, esto se vincula con el quehacer del Estado, ¿no? Entonces, bueno, decía, los instrumentos internacionales, el primero es aunque ya estaba reconocido en la Constitución mexicana, y hay otros pactos o convenciones internacionales en materia de derechos humanos
derechos civiles y políticos que respaldan este derecho de reunión. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos también lo establece, ¿no? Y lo hace extensivo al derecho de asociación también en su artículo 21, que dice que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras y tiene el derecho también a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? El llamado Pacto de San José, celebrado en noviembre de 1969, habla de las libertades igualmente de asociación y de reunión, ¿no? Entonces, bueno, como decía, reconocimiento de la libertad de asociación en nuestro marco constitucional, que viene desde 1857, el acta de reformas anterior del 47 y el texto del 17 que prácticamente ha permanecido intocado, ¿no? Luego, hay una parte interesante desde el punto de vista tanto normativo como constitucional que tiene que ver con el delito de disolución social, que ayer nos habíamos quedado en eso, ¿no? Es un tipo penal que se crea mediante reformas a los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, y que no solamente aumentó, no solamente significó el aumento en las penalidades de espionaje, sino que, y decía así, con el fin de seguir manteniendo la paz interior, estamos en el contexto obviamente de la Segunda Guerra Mundial, entonces, con el fin de seguir manteniendo la paz interior y la seguridad de la nación, se establecían estos tipos penales. Y 30 años después de haber entrado en vigor, es decir, del 40 hasta el 71, fueron procesados y sentenciadas muchas personas que participaban en protestas sociales. En realidad era un delito de índole político, o por lo menos ese uso se le daba. Yo no sé si recuerdan, hay una película que se llama El Juicio de los Siete, me parece, y entonces ahí hay un fiscal, más bien es el, ¿cómo se le llama? No se llama fiscal, se le llama pues es el equivalente al procurador de la República, y le está diciendo al fiscal, ahí sí al fiscal de distrito, del contenido de una norma. Entonces el fiscal le responde, oye, pero es que eso no está contemplado, y dice, no importa el contenido de la norma, sino cómo la utilices. Entonces, la disolución social permitía perseguir a la disidencia. Y se podía manifestar de distintas maneras, pues depende cómo lo apliques, depende cómo lo entiendas, ¿no? Y entonces esa persecución a la disidencia se manifestaba desde un punto de vista individual, ¿no? Yo podía estar, como luego sucede, uno va al Zócalo, ¿no? Y te reparten volantitos que tienen alguna consigna política, desde ahí hasta participar en movimientos y la parte culmen fue el 68, pero no fue el único momento, digamos, ese fue el momento cumbre, ¿no? Fue el momento más evidente donde esto se vio de manera más dramática, ¿no? Pero estuvo precedido, desde luego, de otros tipos, digamos, de otras persecuciones, ¿no? Ya en 1970 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación reformas al Código Penal, y a los procedimientos penales, y se derogó este polémico delito de disolución social, que, como les decía, el movimiento de 68, entre otras cosas, no era la única, pero entre otras cosas significaba o tenía como algunos de sus reclamos principales la derogación del delito de disolución social, ¿no? Entonces fue derogado en el 70. Pero bueno, tuvo este movimiento, digamos, hablando del derecho de reunión, sus manifestaciones más concretas, más evidentes en términos políticos, pues las consecuencias políticas y sociales más importantes, digamos, para
para México, ¿no? Y su vinculación con movimientos sociales y la reivindicación del derecho de asociación, ¿no? Podemos decir, en términos muy generales, siguiendo un libro muy interesante que escriben José Galán y Alma Muñoz sobre el 68, y ellos consideran que sin el 68 no se hubiera dado la derogación de estos artículos 145 y 145 bis del Código Penal, que tipificaban, decía, este delito de disolución social, tampoco se habría llegado al público reconocimiento por parte de las autoridades de la gravedad que para la convivencia social y política tienen las violaciones de autoridad a los derechos humanos, la necesidad de contar con defensores en la materia, como ahora son las comisiones de derechos humanos, que pues tendrían todavía que ampliar sus facultades y su autonomía. Podemos decir, siguiendo a estos autores, ¿no? Que de no haber sido por el movimiento del 68, no se hubiera legalizado hacia la segunda mitad de los años 70 el Partido Comunista, no habría tenido reconocimiento el Partido Mexicano de los Trabajadores, ni el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que en 2 ocasiones postuló a Rosario Ibarra de Piedra como candidata presidencial. Tampoco hubieran sido posibles las fusiones de partidos y agrupaciones políticas y sociales que dieron surgimiento a un Partido Socialista Unificado de México, que después se convirtió en el Partido Mexicano Socialista, ¿no? Perdón, este libro, se llama El fin de la discordia, Ejército, Sociedad por el 68, ¿no? Publicado por Ediciones del periódico La Jornada. Entonces, es un libro interesante, ¿no? Y también, fíjense, este delito político, el primer proceso se siguió contra Carlos Sánchez Cárdenas y socios, que permanecieron durante 18 meses en prisión. Luego se abrieron procesos contra otras personas, ¿no? Porque eran como modalidades de asociación delictuosa a los que les ponían este delito, ¿no? Fueron los primeros condenados. Luego les había dicho David Alfaro Siqueiros, el periodista Filomeno Mata, ¿no? También fueron condenados a 8 años de cárcel y después puestos en libertad 4 años después, ¿no? Por indulto, ¿sí? Entonces, bueno, el derecho de reunión, no obstante, en el marco jurídico de 1990 tenía limitantes. La ley decía que además de que esta no fuera armada, que la reunión no fuera armada, no se hiciera uso de la violencia o se profirieran insultos y amenazas, y se restringía, el derecho de reunión a los ministros de culto religioso. Siguiendo a Jesús Orozco, el ex magistrado Jesús Orozco, ¿no? En comentarios al artículo 9 constitucional, estas limitantes supusieron 2 grandes líneas. Una que estaba vinculada a prescribir que los ministros de algún culto religioso no podían hacer propaganda, oponerse a las leyes, a sus instituciones o agraviar de cualquier forma los símbolos patrios. La segunda línea tenía que ver con su libertad de reunión, en el sentido de que los templos no podían ni pueden celebrarse reuniones de carácter político, que ya les comentaba ayer un poco de la problemática o del trasfondo de la guerra cristera. Tiene que ver justamente con las restricciones que en su momento el gobierno de Plutarco Elías Calles impuso al culto público, ¿no? Y esta tensión entre la iglesia, sobre todo la iglesia católica en ese momento, y la política, ¿no? Entonces, siempre ha habido algunas restricciones de esa índole, ¿no? Inclusive, ustedes sabrán, aunque no es necesariamente una vertiente del derecho de reunión, porque esto es del carácter privado, pero hay un delito contemplado en la Ley General de Delitos Electorales relativo a los ministros de culto, ¿no? Y su participación o su imposibilidad de participación en o sus comentarios, ¿no? En los procesos electorales. Fuera de estas restricciones, cuando el derecho de reunión se ejerce, se materializa en un acto transitorio, efímero,
una vez realizada el objeto, el fin para la que es convocada la reunión, se extingue, ¿no? Esto no quiere decir que no se pueda volver a convocar para esos mismos objetivos, en una hora, en otro lugar, ¿no? Con asistentes que no necesariamente son los mismos. Y decíamos ayer, los distintos tipos de reuniones que pueden llegar a darse, ¿no? Sean sociales, sean de espectáculos, sean deportivas, ¿no? De distinto, o sea, políticas propiamente. Entonces, esto desde luego, como han visto hasta aquí, hemos colocado la reflexión desde un punto de vista más bien sociológico que jurídico, porque para que se lleve a cabo una reunión no basta con que se comparta algo o se sientan convocadas para la realización de la reunión o concurran sin necesidad de acreditar personalidad o mostrar identificación alguna para que se lleve a cabo, ¿no? Habrá algunas restricciones de tipo de seguridad en cierto tipo de reuniones, ¿no? Pero en general, no es necesario que haya una identificación en la mayoría de estas, ¿no? Entonces, el ejercicio del derecho de reunión se sitúa en medio de las agrupaciones y las asociaciones, ¿no? No es una agrupación natural e involuntaria, pero tampoco es una entidad jurídica de la que formen parte aquellos que convinieron en constituirla con un carácter, me refiero a la asociación, ¿no? Relativamente permanente, que persigue objetivos de más largo alcance que el de una reunión, que exige formalidades diversas, ¿no? Para que se den como legalmente válidos los acuerdos o decisiones que solo pueden tomar aquellos que son sus miembros, ¿no? El derecho de reunión está más ligado a la movilización y a la manifestación social, por eso el correlato es la respuesta que dé la autoridad en sus distintas formas, ¿no? La protección que dé, las garantías que dé para que se lleve a cabo la reunión, pero ahorita vamos a ver cómo esas restricciones no son necesariamente antidemocráticas, ¿no? Pero bueno, el derecho de asociación, a diferencia de la reunión, está sujeto, por lo tanto, a mayores formalidades que tienen que cumplirse, ¿no? Y en lo que respecta a participar en asuntos políticos del país, si bien originalmente se consideraba como sinónimos, la asociación y la reunión, ambas tienen la misma restricción de que solo lo pueden hacer las y los ciudadanos de la República, pacíficamente y con objeto lícito. Por su parte, el artículo 35 constitucional ha garantizado que todas y todos los individuos del Estado mexicano, ¿no?, se puedan asociar pacífica y libremente en los asuntos públicos del país. Pero bueno, entonces, aunque no se trata del derecho de asociación, me importaba pues hacer la diferencia y cómo también comparten una serie de, pues de alguna manera similitudes, pero la diferencia más importante es de tipo jurídica, ¿no? Las formalidades que requiere uno y que supone otra. Entonces, bueno, obviamente la asociación, por su propia naturaleza, por sus alcances, por sus componentes, es desde luego no necesariamente sujeto a mayor persecución en órdenes no democráticos, pero sí a mayores restricciones legales, ¿no? Quienes pueden formar partidos políticos, los requisitos para formarlos, ya decíamos ayer, la toma de nota en los sindicatos. Y además, así como el derecho de reunión no se limita a asuntos políticos que se discutan, el derecho de asociación también puede suponer asociaciones de índole civil, no solo políticas, ¿no? Asociaciones civiles con objetos diversos. Y desde luego siempre con el agregado o la necesidad de que sean políticas, de que en materia política esté reservado a mexicanas y mexicanos y que sean pacíficos. Aquí es interesante ver, por ejemplo, otros tipos de movimientos de protesta, movimientos sociales que no necesariamente son pacíficos. Los movimientos sociales, como movimientos sociales, ¿no?,
no necesariamente son asociaciones, se pueden formar, ¿no? Pero o sea, se pueden formar movimientos sociales que se aglutinen y que tengan una formalidad jurídica, ¿no? Una denominación, una serie de objetivos y que tengan personalidad jurídica reconocida. Pero también puede haber movimientos sociales que no tengan este componente y que únicamente se trate de personas aglutinadas y que lo hacen constantemente para reivindicar algún derecho, para presionar con algún objetivo, ¿no? Y entonces es aquí donde me interesa vincularlo con dos cosas, ¿no? La parte pacífica y la parte de la legitimidad, no solo jurídica, porque otra vez, insisto en lo mismo, la reunión no requiere de una formalidad jurídica para su existencia. Requiere de un reconocimiento que puede ser de dos vías, ¿no? Un reconocimiento por parte del poder o de los poderes, ayer decíamos, ¿no? Y entonces eso sería la garantía de que no serán perseguidas o perseguidos las personas que formen parte de esa reunión, siempre y cuando el objeto sea lícito, siempre y cuando sea en términos pacíficos y no haya armas, ¿no? Pero esto, como vimos ayer, Carranza proponía las restricciones a las manifestaciones. Ha habido varias iniciativas de ley que van en ese sentido. Entonces, la tensión entre restricciones legales y reunión son constantes y son permanentes, ¿no? Entonces, hay distintas restricciones, veremos legales y veremos las que no necesariamente son legales, pero que tienen que ver con una cierta percepción social de legitimidad y que a veces se pueden manifestar jurídicamente, ¿no? El no reconocimiento lo cual no es que haya una restricción de derecho, ¿no? Pero sí de hecho, ¿no? El que te nieguen, pues, una calidad específica, una legitimidad para reivindicar un derecho y que con ello te nieguen el derecho, pues finalmente supone que no se puede materializar. Bueno, entonces, en materia electoral hay también las propias restricciones, ¿no? La libertad de reunión, como ya hemos dicho, ¿no? La Constitución mexicana impide la disolución de manifestaciones pacíficas. La libertad de reunión, por lo tanto, conlleva la obligación para las autoridades públicas de no entorpecer la realización de cualquier congregación, siempre que reúna los requisitos que se encuentran en el texto del artículo 9, ¿no? No se pueden disolver manifestaciones o asambleas que sean pacíficas y que no estén armadas, ¿no? No se considera ilegal, pues, no puede ser disuelta una asamblea que tenga por objeto hacer una petición, presentar protesta por algún acto, ¿no? Artículo 9, a una autoridad, siempre y cuando no se profieren injurias, no se utilice violencia o intimidación para obligarla a resolver en un sentido, ¿no? En la Ley General de de instituciones y procedimientos electorales, hay limitades a la libertad de reunión con fines electorales, particularmente en el periodo que conocemos como veda electoral, ¿no? Que en México constituye los 3 días previos a la elección y el mismo día de la jornada electoral. Entonces, ¿por qué? Porque las campañas políticas son una de las muchas vertientes del derecho de reunión, ¿sí? Y ya en sentido restringido, ¿no? Porque es una reunión política con fines electorales, ya no nada más es una reunión social con finalidades diversas, ¿sí? Sino que es una reunión que por su propia naturaleza significa el establecimiento de una plataforma política, ¿no? Que esa plataforma política desde luego sea legítima, ahí vamos a tener un asterisco, ¿no? Para decir, volveré a esto más adelante, ¿no? De partidos políticos o reuniones políticas cuyo objeto no necesariamente sea democrático.
¿Y qué hacemos con eso, no? Pero vamos primero con estas restricciones legales temporales, ¿no? Como sabrán ustedes, la temporalidad en lo electoral, pues resulta particularmente relevante, ¿no? Para establecer los periodos de campañas, para establecer los periodos de precampañas, con ellos se definen no solo las candidaturas, sino igualmente la fiscalización de los recursos y la intervención o no de distintos agentes políticos, ¿no? Entonces, bueno, decía pues las campañas como un tipo de reunión, porque la propia ley así lo define. Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas, ¿no? Luego dice, las reuniones públicas realizadas por los partidos políticos y candidatos registrados se regirán por lo dispuesto en el artículo 9 de la Constitución y no tendrán más límite que el respeto a los derechos de terceros, en particular los de otros partidos y candidatos, así como las disposiciones que para el ejercicio y la garantía de reunión y la preservación del orden público dicte la autoridad administrativa competente. Los partidos políticos o candidatos que decidan dentro de la campaña electoral realizar marchas o reuniones que impliquen la interrupción temporal de la vialidad deberán hacer conocer a la autoridad competente su itinerario, ¿no? Y luego, la prohibición, que esta viene también en el 41 constitucional, pero dice, el día de la jornada electoral y durante los 3 días anteriores no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña. Ya decía, los actos de campañas, actos públicos de campaña, como una vertiente del derecho de reunión, de propaganda o de proselitismo electorales. Entonces, la prohibición legal que contiene la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es una norma que puede ser sancionada en términos electorales, con una multa, con una anulación de la elección, ¿no? En casos de que la violación a la ley sea considerada determinante para el resultado de la elección, el famoso criterio de determinancia, ¿no? Que si hago el paréntesis con relación a esto, pues quiere decir que hay una valoración, y en este caso, o sea, cómo una reunión puede tener efectos electorales, ¿no? No nada más de llamar al voto, sino que ese llamado al voto pudiera considerarse ilegítimo y que entonces, por la temporalidad en la que se da, y que entonces supusiera, dependiendo del criterio de determinancia, ¿no? Los factores cualitativo y cuantitativo, número de violaciones y la gravedad de las mismas, analizado en términos contextuales, desde luego, ¿no? Que pudieran poner en riesgo la legitimidad de la elección, ¿sí? Entonces, ahí vemos una prohibición, solo para ver entonces que las manifestaciones que se dan en términos políticos no nada más son del tipo del punto de vista de protesta, ¿no? Sino también de organización colectiva con fines político-electorales, que son legítimas, ¿no? Evidentemente, pero que tienen estas restricciones, ¿sí? Hay otras restricciones que se le van vinculando con relación a quiénes pueden y quiénes no pueden participar y cómo pueden y cómo no pueden participar en ese tipo de reuniones vinculado con esto, ¿no? Es decir, la participación de funcionarias y funcionarios públicos, si están en horarios o no laborales y entonces si pueden estar ahí. O sea, porque la garantía de reunión, habíamos dicho ayer, es individual y colectiva. La reunión necesariamente es colectiva, pero también se puede garantizar desde el punto de vista individual quiénes pueden asistir y por qué y cuándo, ¿no? Y decíamos, bueno, una restricción es ciudadanas y ciudadanos mexicanos para términos políticos. Otra restricción es que no se profieran injurias, que no se amenace. Otra restricción es obviamente la violencia, otra restricción es armada, y no solo que la reunión por sí misma sea armada, ¿no? Sino que haya personas que hagan uso de la violencia o de las armas para llevar a cabo su protesta. Y aquí, desde un punto de vista ya mucho más ¿cómo se dice? Más restringido en términos jurídicos, ¿no? Por las temporalidades, por quienes acuden, pues también la restricción para que ciertas personas acudan en función al cargo que ostenten, ¿no? Y aquí las líneas jurisprudenciales
son diversas y todas muy interesantes, ¿no? Que tienen que ver con, insisto, la participación de ciertos actores políticos en las reuniones, en las campañas, ¿no? Entonces, hay varios ejemplos, ¿no? Si pueden acudir, siempre y cuando sean horarios no laborales, siempre y cuando, en todo caso, sean o no actos libres, ¿no? Que no haya una presión, que no medie una presión para quienes acuden, o sea, que no te obliguen, ¿no? Por parte de tus superiores jerárquicos, ¿no? Que no se hagan uso de recursos públicos, y luego la parte de quienes acuden, no solo desde un punto de vista general, sino actores específicos y qué hacen, ¿no? Hubo un asunto una vez en Morelia, en donde acudió el gobernador a un mitin político, ¿no? Y ahí lo importante no era el hecho de que haya acudido o no, sino su participación. ¿Cuál fue su participación? Ninguna. Ni siquiera estuvo en el templete, ¿no? No subió a levantarle la mano en su carácter de gobernador a la persona, que eso pudiera tener un efecto, ¿no? En el electorado, y desequilibrara, pues, las preferencias, ¿no? Entonces, la formación de preferencias como una vertiente del derecho de reunión. Y hasta ahí, insisto, pues diversos tipos de limitantes, temporales, subjetivas, ¿no? Quiénes pueden, en calidad de qué, y cuál tendría que ser su participación en todo caso, ¿no? Cosa distinta a que si fuera, o ese mismo gobernador hubiera ido y hubiera levantado la mano de la o el candidato, y entonces tiene una participación activa en carácter de gobernador, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, podría haber una violación a los términos en que debe de sujetarse ese tipo específico de reunión denominado acto de campaña, ¿no? Bueno, ¿qué sucede con otro tipo de actos políticos que pueden ser o no de campaña, pero políticos, que tienen un objeto legítimo en principio? Es decir, y esto lo voy a vincular con lo otro que decía de los actores sociales que emergen a la esfera pública gracias a la reunión, a la manifestación, a la protesta, y paulatinamente les han sido reconocidos a algunos derechos en sentido amplio y político-electorales en sentido restringido, ¿no? Es decir, de votar y ser votados, pero también legitimidad social en torno a su carácter de sujetos de derechos, ¿no? En general. Bueno, entonces, ¿qué pasa, pues, si las reuniones de un objeto lícito aparente, es decir, reuniones con una finalidad política, ideológica determinada, no necesariamente, esta es una cosa valorativa y ahí el problema, desde luego si me quieren ayudar adelante, ¿no? A ver qué piensan de esto, no necesariamente son democráticos en términos discursivos. No es fácil, ¿cuándo va a ser uno? Para eso traía yo la presentación, que acá se las voy a compartir, apenas ahorita me acordé. Entonces, muy grande. Entonces, decía, una reunión cuyo objeto aparentemente es democrático, protestar, realizar una manifestación con determinadas características, ¿no? Una petición política que puede tener una deriva legislativa. Ahorita pongo ejemplos, ¿no? Pero que esa deriva legislativa supusiera, por eso lo pongo en el plano de lo hipotético, y qué tendríamos que hacer. ¿Se respeta esa reunión? ¿Es legítima? ¿No es legítima? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿La autoridad puede intervenir? ¿Cómo puede intervenir en todo caso? Bueno, no es sencillo, porque entonces vamos, es más, les voy a poner aquí voy a dejar de compartir esto y les voy a poner, es que una imagen, ¿no? Para que lo veamos no desde un término mexicano, porque aquí todavía no tenemos este tipo de manifestaciones, este tipo ¿cómo se llama? De agrupaciones políticas, pero ¿y si las tuviéramos? ¿Qué hacemos con estas? Les voy a poner una imagen, ¿no?
Bueno, una serie de imágenes. ¿Se puede garantizar este tipo de reuniones? Sí, no, cómo y por qué. Se dan, ¿eh? Se dan en los Estados Unidos, ¿sí? Personas encapuchadas, en este caso esta es una asociación porque están constituidos formalmente, pero se reúnen, protestan. Digo, para poner un ejemplo, no son las únicas, ¿no? Partidos nazifascistas, xenófobos, contrarios a derechos de las minorías, esclavistas en Estados Unidos, tienen derecho de reunirse y en todo caso, ¿qué hacer si no? Y si sí, ¿no? Yo diría, sujeto pacífico, depende, ¿no? Depende cuáles sean sus acciones. La reunión como reunión aquí no necesariamente no es pacífica, es decir, el objeto, esa es la cosa con la reunión, ¿no? Que por su carácter transitorio, ¿no? Uno no puede decir para uno y para todos los casos que una asociación que se reúne, que una asociación que tiene un objeto que pueden ser, aquí hay otra problemática porque en Estados Unidos pues han sido acusados algunos otros funcionarios, inclusive policías, etcétera, ¿no? De ser parte de este grupo, ¿no? Pero bueno, la reunión, por su carácter transitorio, por su carácter temporal, relativamente efímero, ¿no? Si puede o no ser disuelta, porque aquí diríamos, pues es que el objeto de la reunión no es ilegal. Están llevando a cabo una manifestación de ideas. El objeto o el fin, no sé si sea, o sea, en términos estrictos no es ilícito, ¿no? Aquí depende qué tanto uno quiera interpretar qué significa objeto fin ilícito, por eso me interesa, ¿no? Porque es muy sencillo hablarlo desde un punto de vista de, ok, la veda electoral, ok, los partidos políticos que no pueden hacer, que sí pueden hacer, ok, sí, los gobiernos que reprimen, ok, hasta ahí, pues sí, ¿no? ¿Y qué pasa con asociaciones y reuniones? Pueden ser asociaciones o no, pero en este caso sí es, pero una asociación que se reúne con una finalidad cuya licitud está en el límite, ¿no? Es lícito que haya grupos que propugnan por eliminar a otro tipo de personas y que lo hacen, o sea, que lo materializan, que reivindicaron en su momento ataques, ¿no? Brutales, ¿no? Contra afroamericanos. Digo, lo pongo, ya no sé en realidad qué tan poderoso sea actualmente en los Estados Unidos, creo que ya no tiene el poder que tuvo en algún momento, sí, pero bueno, son tipos de reuniones, o sea, no nada más es la respuesta democrática de la autoridad que tendría que garantizarlo y los ejemplos ahí que ponen en tensión esa parte de respuestas, pues, de cierto tipo autoritarias, ¿no? Por parte de los gobiernos como Díaz Ordaz o por parte de Francia actualmente con Macron y bueno, pero ¿qué pasa con reuniones cuyo objeto fin no está claro, su licitud, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos un problema, ¿no? Este es el ejemplo quizás más dramático, ¿no? Porque más hay una indumentaria, está la quema de la cruz, ¿no? Entonces, ahí tendremos un primer problema, ¿no? Para definir si esto es posible o no, de entenderlo como una reunión pacífica, con un objeto lícito, ¿sí? Y con una finalidad igualmente pacífica, ¿no? Es problemático, por decirlo menos, ¿no? En México lo que pasa es que no tenemos algunos, ¿no? Que más, no los estoy equiparando con el Ku Klux Klan y por eso no voy a decir nombres ni nada, pero hay asociaciones que tienen una idea de cómo deben ser aplicados los derechos, ¿no? Una idea un poquito más penalista, punitivista, digámoslo, para cierto ejercicio de determinadas libertades, ¿sí? En Estados Unidos, otra que es una asociación, pero que se reúne
la NRA, ¿no? La Asociación Nacional del Rifle o algo así. ¿Tienen un objeto lícito? Claro, desde el punto de vista norteamericano sí, porque creo que es la quinta enmienda o no sé cuál es. No, no es la quinta enmienda, pero hay alguna enmienda en los artículos de la Constitución norteamericana que te garantice el derecho a portar armas. México también, pero está mucho más restringido, ¿no? Y no los puedes portar en la calle, desde luego, ¿no? Pero hay una asociación que se constituye con la finalidad de defender la aportación y uso de armas, de grueso calibre inclusive, ¿no? O sea, este tipo de reuniones y de asociaciones, ¿no? Porque se reúnen, porque marchan, porque van, porque piden, porque se convierten en un grupo de presión, ¿no? Van al Capitolio y etcétera, ¿no? Y solicitan, pues, que se les reconozca la legitimidad en su derecho, ¿sí? Eso desde un punto de vista de tensión democrática, ¿sí? Voy a dejar de compartir esto, que es bastante feo, pero me interesaba para el ejemplo, ¿no? Sí, tenemos levantada la mano de Mixela Samaniego. Buenos días, doctor. Buenos días. Yo no sé si hay otro compañero que sea de otro país. Yo soy de Panamá. Y está muy interesante, pues, todo lo que he visto de la realidad de México. Y en esa misma línea de lo que usted está comentando, pues quisiera comentarles que aquí el año pasado hubo una manifestación de grupos indígenas. Esos grupos indígenas cerraron la vía interamericana, dejando incomunicado en el área donde cerraron, dejando incomunicado casi por aproximadamente 10 días a Panamá de lo que era América Central, o sea, todo lo que venía de carga de Costa Rica y otros países de Centroamérica no podían pasar. Entonces, sí, hay un derecho a reunión. Ellos estaban manifestándose por válidas protestas, válidos reclamos al gobierno central, pero ellos dejaron incomunicados al país, y no solo eso, sino que hubieron personas que estaban de viaje en ese lugar que no podían trasladarse hacia la ciudad. O sea, nadie de la ciudad podía ir hacia esa provincia, que acá se les llama provincia, y nadie de allá podía cruzar hacia la ciudad. O sea, los insumos, los medicamentos, los alimentos que se trasladan de esa provincia, que es una área productiva de producción agrícola, nada podía pasar para la ciudad, y de la ciudad, insumos que le llegan a ellos no podían pasar. Entonces, acá en la ciudad hubo escasez de productos agrícolas y todo lo demás. Y eso, o sea, yo considero que debió haber habido una actuación por parte del gobierno, porque se dilató demasiado. Instauraron entonces, pero ya al cabo de 9 días, una mesa de diálogo para negociar y que ellos pudieran abrir el paso. Pero fue una crisis bastante seria que ocurrió en ese momento, el año pasado, para el mes de septiembre, octubre, más o menos. Ese era mi comentario. Interesante, porque es una tensión, justamente, ¿no? Entre el derecho de reunión y otro derecho que podría ser preponderante, como lo es, pues, tener comida, tener medicinas, ¿no? ¿Y cuál era la protesta propiamente? Ellos solicitaban un ajuste a la canasta básica, o sea, que la canasta básica fuera más baja y que el combustible fuera más bajo, que bajaran o regularan el precio del combustible. Hacían un llamado al alto a la corrupción y demás. Sin embargo, bueno, en ese periodo hubieron enfrentamientos con los que estaban varados en la calle. Yo lo pude vivir. Yo estuve 12 horas sin moverme en una fila, en un carro, porque yo estaba en ese momento en esa provincia, en misión oficial. Y ellos no dejaban que nadie pasara, ni aunque estuviera una persona embarazada, ni aunque estuvieras con bebés, nadie pasaba por allí, y no había vías alternas. Las vías alternas también las habían cerrado.
De hecho, me recuerdo que había un bus que venía con turistas costarricenses y quedaron allí también. Entonces, ellos pedían eso al gobierno, pues que se hiciera una rebaja a la canasta básica y un ajuste en el combustible. Más que todo era eso el tema de ellos, y que se revisaran algunos temas de corrupción que existe todavía en este país. Entonces, es difícil porque, o sea, en otro momento en este país, otros gobiernos lo que hacían era que le tiraban la fuerza pública. O sea, los despejaban con violencia, con las gas lacrimógenas y todo lo demás. Pero este gobierno no hizo eso. No hubo ningún tipo de intervención policial de violencia para despejarlo. Al contrario, los policías estaban allí, pero no se metían. Entonces, el enfrentamiento se dio entre los grupos indígenas y las personas que estaban allí, camioneros y las personas que estaban ahí, que estaban cansadas de esperar. Allí fue que se dieron enfrentamientos violentos y abrieron en algún lapso de tiempo, pero por una hora, cosas así, hasta que después de 10 días, entonces, cuando instalaron la mesa del diálogo, fue que entonces abrieron totalmente, pero fue una crisis bastante seria. Digo, es un derecho, pero también hay otros derechos del resto de los ciudadanos allí vulnerados, por decirlo así. En cuanto a lo que se refería a las campañas electorales en Panamá, existen con la nueva normativa del Código Electoral 90 días. Tienen los partidos políticos y los candidatos por libre postulación para hacer campaña hasta el jueves anterior al día de la elección, que aquí en Panamá son los domingos, que prácticamente es lo mismo que estoy escuchando allá, son 3 días de veda. Y en esos 90 días, usted no tiene idea todo lo que hacen, de todo lo que usted se pueda imaginar, no solamente de reuniones, caravanas, manifestaciones, todo lo que ellos puedan hacer, lo hacen durante ese periodo. Gracias. No, al contrario, gracias. Muy, muy interesante. Porque justamente en muchas ocasiones la parte de la garantía y ejercicio del derecho de reunión no nada más es jurídica, o sea, no es un problema judicial necesariamente, sino que es un problema político. Y cuando es un problema político, lo que tenemos son otro tipo de decisiones. No mejores, no peores, simplemente estamos moviéndonos en otro campo en donde justamente pues vienen actores sociales diversos a reivindicar una demanda que puede ser legítima o no, en el caso de los Ku Klux Klan que yo ponía como ejemplo, pero que tensiona con otros derechos, ¿no? Y que justamente puede generar enfrentamientos. También estas manifestaciones raciales han generado y generaron enfrentamientos hace unos años en Estados Unidos, ¿no? Yo pongo normalmente ejemplos del extranjero para no entrar en la polémica de México, ¿no? Aunque ahorita vamos a hacerlo de cualquier forma, porque me interesa hablar de las restricciones en el COVID. Pero bueno, el chiste es que muchas veces, aunque no necesariamente, pero muchas veces el derecho de reunión va aparejado por la merma de otros derechos, ¿no? Como puede ser el tránsito, como puede ser, ¿no? Bueno, en este caso, que llegaran insumos. Es común, por ejemplo, en México, que por distintos motivos haya manifestaciones que cortan las vías de acceso al aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, eso lo vuelve caótico. Ahora, hay desde luego, poniéndome un poquito del otro lado, del lado de las y los manifestantes, pues el objetivo es ese, ¿no? El objetivo es molestar para visibilizar. Entonces, tampoco es como que el equilibrio es un poco precario, porque hay razones, es decir, uno no podría pensar que no tienen razones para hacerlo. Aquí la cosa está en, bueno, pero hasta dónde, no solo en términos pacíficos, sino de hasta dónde es, no voy a decir permisible, porque entonces voy a sonar así como un poco autoritario, ¿no? Sino hasta dónde es factible en términos sociales, ¿no? Que se conculquen, que se vulneren otros derechos y cuáles no.
En México también tenemos un tipo penal que puede estar vinculado con esto, que es el ataque a las vías generales de comunicación, porque también sucede como un tipo de manifestación político, social, económico, ¿no? Depende del derecho que se reivindique, que se tomen las casetas de cobro de las carreteras, ¿no? Y entonces, pues te dan vía libre, ¿no? Y entonces no hay pagos, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, estrictamente hablando del Código Penal, se actualiza el tipo penal del ataque general a las vías de comunicación. También cuando llegó este gobierno, dije, no voy a poner ejemplos mexicanos para evitar polémica, pero hay ejemplos que son interesantes, ¿no? Estaba tomada, corríjanme porque puedo equivocarme, pero estaba tomada una vía del tren en Michoacán, me parece, ¿no? Y estuvo por mucho tiempo tomada, ¿no? Y ahí la tensión era, desde luego, de órdenes de gobierno, por un lado, pero la presión social de, bueno, ¿a qué hora los vas a quitar? Porque son trenes de carga, ¿no? ¿Y cómo los vas a quitar, no? Y el gobierno, obviamente, que tenía una posición, un discurso, pues se veía como de, híjole, pues es que no los voy a quitar a la fuerza. Entonces, el uso de la fuerza siempre como no quiero decir que siempre sea el medidor para decir qué tan democrático, y que cuando no se usa la fuerza es democrático y cuando sí se usa no lo es, porque no es necesariamente así. Entonces, ahí lo que vemos son equilibrios que no son fácilmente discernibles, ¿no? Entonces, es muy interesante el ejemplo y le agradezco por ello, ¿no? Vamos a restricciones por COVID, ¿no? Esas son buenas, ¿no? Porque, o sea, son buenas en términos de ejemplificativas y de cómo esto se materializa o deja de materializarse. Déjenme seguir tomando agua porque... Entonces, ¿cómo se materializa o deja de materializarse? Cuando tenemos situaciones de emergencia, ¿no? Pueden estar previstas ciertas, pues ciertas suspensiones, digámoslo así, a algunas garantías, ¿no? Entonces, en la pandemia por COVID, pues un poquito nos agarró desprevenidos, ¿no? O un muchito, a todo mundo, ¿no? Y entonces había que tomar medidas, tanto políticas como jurídicas, y no en todos lados había el fundamento para el actuar de la autoridad, ¿no? Y la coordinación, ¿no? Y desde luego, pues bueno, como sucedió en muchos lados, pues aquí se politizó la cuestión. Pero bueno, la tensión principal que hubo en cuanto al COVID y las restricciones, sobre todo ahí sí eran restricciones a las reuniones, ¿no? Reuniones y de todo tipo, sociales, políticas, se suspendieron campañas, ¿no? El INE suspendió las campañas políticas y luego los reanudó. Hubo partidos políticos que demandaron y dijeron, pues es que el INE no tiene facultades para suspender, tampoco para reanudar, ¿no? Y ahí hubo una controversia resuelta por la Sala Superior y dijeron, pues sí, ahorita entramos a eso, pero lo que voy es que tuvo distintas manifestaciones, tanto políticas en sentido estricto, como sociales, ¿no? Entonces, no ir a restaurantes, no ir a gimnasios, pues prácticamente se paró nuestra vida cotidiana, que a pesar del carácter tan remarcadamente individual que tiene, también tiene muchísimo de colectiva, ¿no? O sea, también nos reunimos un montón de veces para muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacer ahí, no? Hubo como dos respuestas, ¿no? No me meto a si fueron mejores o peores, fueron respuestas insuficientes en la mayoría de los casos, ¿no? Ahí sí que haciendo lo que podían con lo que tenían y en contra de muchos otros factores, tanto políticos como económicos. Desde luego la parte económica resultaba importante, ¿no? Es decir, como factor a tener en cuenta a la hora de restringir. Y entonces hubo dos vertientes. Una más prohibitiva, que contaba con la eficacia de la ley, y otra que era más cooperativa, ¿no? Es decir, que apelaba a que, pues bueno, si no tienen a qué salir, no salgan. En México optaron por una cosa que era más o menos híbrida, ¿no? Es decir, no había propiamente, digo, esto corríjanme si su apreciación es distinta. Yo no estoy defendiendo la estrategia
de COVID, ni mucho menos, solo presento cómo esto más o menos trató, quizás con menos éxito del deseado, pues de equilibrarse, ¿no? La parte de las restricciones a la libertad y la parte no tan normativa en términos de la aplicación de la ley por la fuerza, ¿no? Digámoslo así. Que desde luego no solo significa policías, puede también tener la vertiente administrativa. Eso se utilizó un poquito más en México. Hubo lo recordarán bien, ¿no? La estrategia fue cerrar los lugares en donde hubiera reuniones, ¿no? O sea, a la autoridad administrativa de salubridad, sobre todo de salubridad, pues le emitió una serie de acuerdos generales para que no abrieran los lugares, o que solo, si por ejemplo se tratara de restaurantes, pues solo sirvieran comida para llevar, ¿no? Luego se fueron relajando y entonces, bueno, siempre y cuando fuera al aire libre, o sea, fue esta combinación de estrategias, pero las dos principales tenían que ver o tuvieron que ver con aplicamos la ley o no la aplicamos y cómo la aplicamos, que siempre va a ser como la tensión relativa a la garantía de reunión, ¿no? Que lo ejemplificaba bien la compañera de Panamá, que por cierto, qué gusto que nos acompañen desde otros países en estos diplomados. Pues la tensión política que supone, ¿no? Siempre aplicar la ley y cómo aplicarla va a ser un problema, ¿no? Entonces, hubo países que con mayor eficacia, quizás con mayores recursos, podían ser un poco más rigurosos en la aplicación de la ley. Y entonces, a través de la autoridad administrativa, era lo que preferían los países más democráticos. Ahorita vemos qué hacían los países menos democráticos. Los países más democráticos lo que hacían era sí la aplicación, digamos, fuerte, por decirlo de alguna manera, de la ley, pero desde el punto de vista administrativo, ¿no? Sanciones administrativas, multas, pues, ¿no? Entonces, eso fue una vertiente. La vertiente mexicana, insisto, era más como de buscar un equilibrio entre eso y la posibilidad de que quienes tuvieran la necesidad de salir, lo hicieran, porque no había propiamente una restricción para las personas, una restricción para los establecimientos, ¿no? Insisto, no se entiende esto como una defensa, sino como una descripción más o menos de cómo trataron de compaginarse, porque ese es el problema a la hora de equilibrar el ejercicio de un derecho y la respuesta de la autoridad, sobre todo cuando es un derecho que tiene tantas posibles manifestaciones y que tiene tantas posibles consecuencias políticas, en sentido estricto y en sentido amplio, y que esas manifestaciones políticas, decíamos, no todas son necesariamente democráticas o no todas pueden ser permanentes en términos de protesta, ¿no? Bueno, y entonces en la pandemia, decía, pues había estas restricciones un poquito más fuertes en términos administrativos, y los países menos democráticos pues tenían restricciones fuertes, pero sí ya mucho más contundentes, ¿no? Ya fuera por lo policíaco o por lo tecnológico, que es otra vertiente, ¿no? Lo tecnológico, como estas medidas que había en China, ¿no? Que por tu celular podían ver dónde estabas, ¿no? Podían ver tu temperatura corporal y entonces podían limitar pues, tu movimiento o inclusive multarte, ¿no? Entonces, esas obviamente tienen sus vertientes, ¿no? Bueno, sigamos ahora con algunas de las ahora figuras legales, ¿sí? A las que me había referido. Lo del COVID solo lo menciono como las posibles soluciones a un conflicto más como medio político, ¿no? Bueno, entonces, hay varias medidas, digamos, en el derecho mexicano, ¿sí? Que podrían en algún momento hacerse valer a la hora
de responder a las reuniones ilegítimas, ¿no? No todas, insisto, son necesariamente autoritarias. Este delito político de disolución social lo era, pero hay algunas otras, ¿no? Como puede ser sedición, ¿no? Cuando haya una resistencia a la autoridad, pueden ser reos, ¿no? Reunidos tumultuariamente, ¿no? Que se resisten a la autoridad, la ataquen con el objeto de impedirla, ¿no? A sus agentes, el ejercicio de sus funciones, ¿sí? Entonces, esa posible vertiente, ¿no? Grupos reunidos en forma tumultuosa, sedición, ¿no? Sin armas que se resistan a la autoridad, lo ataquen para el libre ejercicio de sus funciones. Uno de los, en el Código Penal decía, con el objetivo de reformar, con el propósito de reformar la Constitución de la República, las instituciones que de ella emanen o separar de sus cargos a funcionarios de la Federación, ¿sí? Tumultuosa, pero sin armas, ¿no? En el caso de la sedición, lo que les había dicho, los ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, ¿sí? Y hay jurisprudencia en la Corte que decían, esto no necesariamente transgrede la libertad de reunión, ¿no? La respuesta, ¿no? El tipificar el delito de ataque a las vías de comunicación y medios de transporte, ya que para su acreditamiento tiene que intervenir uno o varios sujetos, ¿no? No necesariamente es la reunión, no hay una vinculación directa entre la reunión o no, pero finalmente, pues es esto que decíamos, ¿no? Equilibrios constitucionales, ¿no? De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ¿no? Los individuos pueden ejercer su derecho de reunión de manera pacífica, con objetivos y finalidades lícitas, y estas son, insisto, las limitantes a partir de las cuales se considera que se está dentro de los límites. Ya dijimos que los límites son algo difícil, ¿no? Difícil de discernir, ¿sí? Que no son necesariamente algo obvio o lógico, ¿no? Bueno, voy a seguir con la parte política, ¿sí? Decíamos la reunión durante las campañas, pero ¿qué pasa con los procesos internos de selección de candidaturas, ¿no? Las precampañas, ¿no? Entonces, hay un antecedente, en este caso un criterio, en donde estableció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que en la ley electoral, en este caso de San Luis, prohibía que durante las precampañas la celebración de reuniones públicas, ¿no? Decía, solamente las de carácter privado. De conformidad con el criterio del Tribunal Electoral, la libertad de reunión es un derecho indispensable en todo régimen democrático. Propicia el pluralismo político e ideológico, la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno y el control de su actuación. Y dice, el presente se impugnó, desde luego, ¿no? El artículo 134 de la Ley Electoral de San Luis Potosí, y decía, este artículo, ¿no? Y se hace el análisis de la exposición de motivos, no se advierte en este precepto alguna razón que permita justificar las limitaciones que se establecen, ¿no? El derecho de reunión con fines políticos está indisolublemente vinculado con la prerrogativa constitucional de ser votado, previsto en el artículo 35, fracción segunda de la Constitución, ¿no? Por una de las maneras fundamentales en que es posible ejercer este derecho es a través de las reuniones, los mítines, las concentraciones que los ciudadanos realizan en busca del apoyo de sus conciudadanas y conciudadanos y que se puede ver reflejada en la emisión de los votos correspondientes, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Ya decía, otra cosa es la jornada de reflexión de la veda electoral, ¿sí? Y que siguen una semejanza importante a lo que nos comentaba la compañera de Panamá, ¿no? Las campañas también duran, en tratándose de elecciones presidenciales, 90 días, 60 días cuando son las intermedias a nivel federal,
y 3 días justamente previos a la jornada electoral, que también es los domingos, ¿no? Entonces, bueno, aunque México no podamos pensar que sea un ejemplo de respeto a la libertad de reunión y manifestación, no hay una ley que regule el derecho de reunión que supondría un respeto irrestricto a la libertad de manifestación. Lo que sí vemos en últimos términos, ¿no? En últimos momentos, es un reconocimiento, tanto político en sentido estricto, político electoral, como más allá de lo político en sentido estricto, o sea, más allá de lo político electoral, de ciertas otras personas, de ciertos otros sujetos, que así como hablábamos ayer, los obreros, las mujeres, se han conformado en colectivos que reivindican para sí derechos, ¿no? Derechos tanto político-electorales como derechos sociales, ¿no? Que se les reconozca pues como un grupo a través de la reunión y propiamente de la manifestación, ¿no? Los colectivos LGBTIQ+, por ejemplo, ¿no? Siendo, yo creo, el grupo que mayormente ha recurrido a este tipo de reuniones y que más o menos ha logrado, pues, el reconocimiento tanto jurídico como político como social de su existencia. Pero, y por eso había puesto lo del Ku Klux Klan y dije, volveré a esto más adelante. Y discúlpenme que voy a acabar la clase en unos 10, 15 minutos, pero tengo que ir a la enfermería porque, y ahorita me siento un poco mejor, pero me está reventando la cabeza. Yo creo que me bajó un poquito la presión, entonces tengo que ir a verlos para que me revisen. Afortunadamente estoy aquí donde también doy clase y hay una enfermería. Entonces ahorita voy rápido y espero que no sea mayor cosa que un poco de descanso, ¿no? Pero discúlpenme, por favor. Pero bueno, les decía, entonces este reconocimiento a la legitimidad que pueden tener o que más o menos han tenido como sujetos, pero se enfrenta, por eso había puesto la parte del Ku Klux Klan, ¿no? Se enfrenta a otro tipo de también reuniones cuyo objeto lícito no está del todo claro. Yo no quisiera condenarlo, podrá no gustarme, no me gusta, pero la ilicitud de la reunión, no digo de la asociación, no digo de los fines, porque si a mí me preguntan, los fines del Ku Klux Klan no tenemos una variante mexicana y qué bueno, aunque ha habido, ¿no? Como reportajes de conciertos, de reuniones, pues, en donde hay reivindicaciones neonazis, ¿no? Estuvieron hace poquito, hace muy poquito, ¿no? Que hubo este tipo de reuniones. A lo que voy es que cuando tenemos o cuando estamos frente al plano de lo ideológico, ¿no? Ideas, representaciones, discursos, símbolos ¿cómo se dice? Que orientan la acción de las personas, ahí vamos a encontrar también distinto tipo de discursos en competencia. ¿Y cómo definimos? O sea, no sé si se puede en términos normativos, pero ya no tenemos, ya no está la presentación. Teníamos aquí ahorita se las vuelvo a poner. Es que ando medio lento también por lo mismo, discúlpenme. ¿Cómo en todo caso encontrar esto, ¿no? Un equilibrio entre las ideologías políticas cuando éstas son no solo divergentes, como pueden serlo, sino que dejan de reconocerle la legitimidad a otros sujetos, ¿sí? La legitimidad en términos no solo de representación, sino de casi que de existencia, ¿no? La expulsión de lo distinto, dice Byung-Chul Han, ¿no? Que luego hay muchos que critican a ese filósofo, pero yo creo que de repente pone el acento. Lo critican porque es un bestseller, ¿no? Entonces, no, pues, dice lo que sea, ¿no? Es un Bauman, ¿no? Todo es líquido, ¿no? O un Zizek, que sale un problema y a los 3 días ya tiene un libro, ¿no? Entonces dicen, pues tiene una idea y le da vueltas, y es probable que sea así, pero de repente sus premisas son interesantes, ¿no? Entonces,
democracias, fíjense, democracias procedimentales, democracias electorales con pluralidad de partidos políticos que han incorporado en sus regímenes a partidos que poquito se alejan o muchito se acercan a manifestaciones como las del Ku Klux Klan, ¿no? Solo que con otras variantes, ¿no? Xenófobas, anticomunidad LGBTQ+, ¿no? Con una idea de cuál debe ser el papel de la mujer en sociedad, ¿no? Pero no es tan fácil de discernir. O sea, no es tan fácil de decir, bueno, lo que pasa es que entonces ellos no tienen garantizado su derecho de reunión porque su objeto puede ser ilícito. Sí, pero la reunión como tal no es ilícita. ¿Puede ser ilícito? Bueno, ahí tendremos que definir por qué podría ser ilícito el objeto de una agrupación, y no los estoy defendiendo, no me gustan, pero de una agrupación que dijera, construyan el muro, ¿no? Y expulsen a los inmigrantes mexicanos y de otros países, ¿no? Y que esa fuera la reunión, la plataforma política que se convirtiera en política pública. El fin no es ilícito, en sentido estricto, es antidemocrático, ¿no? Aquí la cosa, a mí lo que me interesa plantear es, bueno, y entonces, ¿qué debe de hacer un sistema democrático, no? Si la democracia, desde un cierto punto de vista, ha supuesto, desde un cierto punto de vista, que es el mío, desde luego, ¿no? Pero no tiene que ser el de todo el mundo, ha supuesto el reconocimiento de la legitimidad de diversos sujetos, así como en su momento los obreros organizados, así como en su momento las mujeres, así como, ¿no? Bueno, las y los indígenas en México, ¿no? Fue de alguna manera, a través de una reunión armada y legítima, inclusive en su objeto, ¿no? Inclusive en su objeto. O sea, estrictamente hablando, el movimiento zapatista era una reunión que desde un punto de vista constitucional no tenía derecho a liberar, ¿no? Que su objetivo era ilícito y que tendría que haberse encarcelado a las personas. Fue la primera respuesta del régimen. Lo que pasa es que no es tan fácil, ¿no? Es desde un punto de vista jurídico y un punto de vista político y hay que calibrarlo. Porque la situación de injusticia a la que padecían era real, ¿no? La invisibilización de la que eran objeto era real. Y el único medio que tenían fue ese, ¿no? No digo que sea el más democrático, no necesariamente lo reivindico, pero condenarlo también es complicado. Bueno, eso desde un punto de vista de un grupo invisibilizado que trató de emerger a la esfera pública de una manera para llamar la atención, ¿sí? Pues los movimientos revolucionarios son eso. Empezamos con la Revolución Francesa. Pues, ¿qué fue? Sino un orden que subrepticiamente cambia, ¿no? Por medio de una revuelta, por medio de dejar de reconocer un orden político, ¿sí? Entonces, es como complicado. La Revolución Mexicana, pues también fue eso, fue muchas cosas, ¿no? Pero fue eso también. Pero actualmente, entonces, no es que tengamos necesariamente grupos armados, no digo necesariamente, grupos armados que reivindican una alteración del orden político por las armas, sino grupos cuya confluencia con los valores, estamos aquí, valores democráticos, no está muy clara. Por lo menos no está para mí, a lo mejor para algunos digan, pues sí, depende qué definición de democracia adoptemos, ¿no? Si democracia son normas y procedimientos, se registraron como partidos políticos, compitieron, convencieron en reuniones con una plataforma político-electoral y votaron. Y ese es el resultado electoral. Es una versión peligrosa, ¿no? Yo no voy a cometer el error de decir que Hitler llegó democráticamente al poder porque estuvo la quema del Reichstag, o sea, no es cierto, ¿no? Es cierto que formó un partido político, pero no fue tan democrática su elección como no la fue la de Mussolini. Había revueltas con Mussolini, fue duro, ¿no? Algún día lo podemos platicar. ¿Cómo llegó al poder? ¿No? Sí había fundado su partido, pero pues casi lo tomó por asalto, ¿sí? Entonces, no cometo ese error, pero sí hablo de partidos actuales organizados que se reúnen
que deliberan, que tienen plataformas que no necesariamente confluyen con dos que para mí son valores sustanciales de la democracia, ¿no? La pluralidad, sí, la pluralidad en sentido de la pluralidad social, no solo de partidos políticos que tienen distintas plataformas, ¿no? Sino de personas que reivindican para sí y por sí una forma específica de ser y de hacer y de identificarse, ¿no? ¿Sí? La pluralidad y su respeto, y consecuentemente con eso, ¿no? La divergencia, ¿no? Pero no solo la divergencia de todas las opiniones son válidas, porque no necesariamente todas las opiniones son igualmente válidas. Lo serán solo aquellas que estén dentro de un orden democrático que acepte la diversidad, ¿no? Pluralidad y diversidad, ¿sí? Entonces, tenemos estas nuevas formas de asociación que proponen desde un área un cierto tipo de conflicto, en el mejor de los términos, un cierto tipo de conflicto social, de conformidad con normas, ¿no? O sea, se constituyen de conformidad con normas, apelan a la norma, apelan al electorado, pero que pretenden recalibrar esta parte, expulsando a otros individuos. Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Y que se vislumbra en la legitimidad o no que se le da a ciertos actores, la posibilidad o no que tienen para reunirse, para asociarse y para reivindicar para sí derechos, porque esto me interesa mucho poner el énfasis en que los grupos vulnerables, sean estos los que sean, solo mediante el ejercicio colectivo de los derechos logran su reconocimiento, ¿no? Ningún grupo vulnerable, que ahorita ya no son los mismos, pero como antes lo fueron mujeres, no estoy diciendo que no sean, sino que no todas lo son en el mismo grado que lo fueron hace 50 años, o que lo fueron hace 20, o que lo fueron hace 10. No que no sean un grupo vulnerable. Lo son, sigue habiendo acciones afirmativas para garantizar la paridad, sigue habiendo una violencia terrible en contra de las mujeres, pero su condición de vulnerabilidad ha cambiado, ha mejorado un poquito nada más. Pero en algún momento fueron un grupo no solo vulnerable, sino invisibilizado. Bueno, los grupos invisibilizados y vulnerables, solo mediante la organización y por lo tanto solo mediante la reunión, pueden hacer ver su condición de grupo vulnerable. Y logran solo así, ¿no?, que se les reconozcan derechos. Y entonces cuando encontramos contradiscursos que se oponen a la existencia de estos grupos, ¿qué hacemos en democracias, no? Esto yo se los pregunto, si alguien quiere ensayar una respuesta, adelante, ¿no? Pero si no tuvieran una respuesta, pues se las dejo de tarea como un poquito para la reflexión. Entonces, bueno, yo corto aquí, pero tenemos tiempo para preguntas, comentarios de haberlos. Entonces, pues son suyos los micrófonos y el chat, si es que quisieran comentar algo. Mil disculpas por el malestar. Hoy sí me pegó fuerte, un dolor de cabeza tipo migraña, y yo creo que baja la depresión. Pero bueno, ya, no estoy aquí para lamentarme tampoco, nada más les comento porque tuve que hacer la pausa ahí tantito y ya, ¿no? Pero gracias por los buenos deseos, pero adelante si tienen preguntas o comentarios. Si no, pues yo les agradezco, esperando que haya sido este módulo y el anterior, pues más o menos interesantes, cómo se abordan, ¿no?, desde un punto de vista histórico, social y normativo, y pues bueno, que sigan disfrutando, si es que tal cosa es así, el contenido de este diplomado. Muchas gracias y pues nada, que pasen una feliz mañana de martes. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, doctor. Que se recupere. Gracias. Hasta luego. Que se mejore. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Gracias, hasta luego. Hasta luego.